Juan Bunyan. ¿Cómo orar en el Espíritu? La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Juan Bunyan, Cárcel de Bedford, 1662. Capítulo 1. La verdadera oración. Dios nos manda que oremos. Nos manda que los hagamos en público y en privado. La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Por tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal con Él. Cuando oramos frecuente y activamente, nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, tanto para aquellos por los que oramos como para nosotros mismos. La oración abre nuestro corazón a Dios. Nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, aunque vacía, hasta rebosar. En nuestras oraciones, los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Podría dedicar muchas palabras a distinguir entre la oración pública y la privada. Podría también distinguir entre la oración en el corazón y la oración expresada en voz alta. A veces también podría hablar en cuanto a las diferencias entre los dones y las gracias de la oración. Pero prefiero dedicarme a mostrarle tan solo el corazón de la oración, sin lo cual todos nuestros gestos piadosos, tanto de las manos como de los ojos y de la voz, no tendrían ningún propósito. Necesitamos aprender y aplicar lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo escribió y nos dio un ejemplo. Oraré con el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Por lo tanto, les diré. Primero, lo que es la verdadera oración. Segundo, lo que es orar con el Espíritu Santo. Tercero, lo que es orar con el Espíritu y con la mente. Y cuarto, cuáles son algunos usos y aplicaciones de lo que hemos explicado acerca de la oración. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esta definición incluye 7 cosas que debo explicar en detalle en las siguientes páginas. Primero, sus oraciones deben ser sinceras. Segundo, sus oraciones deben ser sensibles. Tercero, sus oraciones deben servir para abrir afectuosamente su alma a Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Cuarto, si quiere que sus oraciones sean eficaces, debe orar con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Quinta, para que sus oraciones sean respondidas conforme a la voluntad de Dios, debe orar por cosas tales como las que Dios ha prometido, o que sean conforme a su palabra, la Biblia. Sexta, sus oraciones no debieran ser egoístas, sino que debieran tener en mente el bien de la Iglesia así como el de otros. Séptimo, debería orar siempre en fe y con sometimiento a la voluntad de Dios. Oración. Oh Dios, las presiones de mi vida tan ocupada pesan sobre mí, y confieso que no he dedicado tiempo a desarrollar una familiaridad y compañerismo profundos contigo. No he abierto en realidad mi corazón a ti, ni tampoco he dedicado tiempo a conocer por experiencia la disposición de tu corazón hacia mí. Ayúdame a que durante los próximos días dedique tiempo a aprender acerca de la verdadera oración por medio de un hombre del que se enseñoreó el Espíritu Santo mediante la oración, que supo lo que era aprender acerca de ti dentro de las paredes de la cárcel. Ayúdame a orar a fin de conocerte mejor. Ayúdame a orar a fin de que pueda ser fortalecido para dar testimonio delante de los que necesitan aceptar la verdad del Evangelio de tu amado Hijo, en cuyo nombre oro. Amén. La oración sincera. Debo recordarle que la oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Recuerde, sus oraciones deben siempre abrir sinceramente su corazón o alma de Dios. La sinceridad es una gracia que corre a través de todas las gracias de Dios en nosotros. La sinceridad debería controlar e impregnar todas las acciones de un cristiano. Si sus acciones no son sinceras, entonces usted no va a tener la aprobación de Dios. Lo que debe ser cierto en cuanto a las acciones sinceras será igualmente verdad de la oración. David habla de esto cuando menciona sus propias oraciones. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Salmos 66, 17, 19. La sinceridad es un elemento crucial en la oración. A menos que seamos sinceros, Dios no va a considerar nuestras palabras como una oración en el mejor sentido. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Salmos 16. 2, 4, y Dios también nos dice: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12, 13. El Señor ha rechazado muchas oraciones por su falta de sinceridad. Dios dijo por medio de los profetas: y no clamaron a mí con su corazón, es decir, con sinceridad, cuando gritaban sobre sus camas óseas. 7, 14. Sus oraciones eran pretenciosas. Sus oraciones eran hipócritas, un espectáculo para que los vieran los demás. Oraban para ser aplaudidos por sus ruidosas oraciones. Jesucristo elogió a Natanael por su sinceridad cuando estaba sentado bajo la higuera. Leemos: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 47. Supongo que este buen hombre estaba abriendo su corazón a Dios en oración debajo de la higuera. Jesús sabía que oraba con un espíritu sincero y genuino delante del Señor. La sinceridad es uno de los principales ingredientes en la oración que llevan a Dios a escucharla y considerarla. Así, pues, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15, 8. ¿Por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? Porque la sinceridad le lleva a abrir su corazón a Dios con toda sencillez y a hablarle de su situación claramente y sin equívocos, evasivas. La sinceridad en la oración estimula su corazón a condenar su pecado sin rodeos, sin ocultar los hechos, intenciones o sentimientos bajo falsas excusas ni disimulos. Cuando oramos de corazón, clamamos a Dios con ganas sin halagarnos a nosotros mismos o elogiar nuestra justicia. El Señor le declaró al profeta Jeremías: escuchando, he oído a Efraín que se le lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me 11 y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Jeremías 31, 18, 19. La sinceridad es siempre igual en una persona, ya sea que ore en un rincón a solas o delante de todo el mundo. La sinceridad no sabe cómo llevar dos máscaras diferentes, una para aparentar delante de los demás y otra en un rincón para un momento breve con Dios. Los cristianos sinceros deben tener a Dios. Deben estar con Él en lo que ellos conocen como el deber placentero de la oración del corazón. La oración sincera no es de labios para afuera, porque Dios examina el corazón. La oración del corazón mira de Dios. La oración del corazón y del alma que Dios reconoce es aquella oración de sus hijos que va acompañada de sinceridad. Oración. Oh Señor, mi Dios, deseo que tú me encuentres a mí como Jesús halló a Natanael a lo largo del camino. En oración de profunda sinceridad y devoción a ti. Confieso que algunos de mis motivos para orar han sido egoístas e interesados. Reconozco que a menudo no he dedicado tiempo a examinar mi corazón y a abrirlo completamente delante de ti en oración. Por el contrario, he acudido a ti buscando solo cosas que yo quería que tú hicieras por mí. Me inclino ante ti, oh Dios, en humilde sometimiento, y te pido que pongas en mí un corazón limpio y me des un espíritu recto. Al examinar mi propio corazón, acudo a ti en completa sinceridad de que seré conocido como tuyo y tú serás conocido como mío, para que tu Hijo pueda ensalzarme cuando nos encontremos, para que no haya nada falso en mí, para que me sienta libre de orar en el nombre del Salvador sabiendo que estoy limpio por su sangre expiatoria. ¿Cómo orar por misericordia? La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios.
La oración no es soltar unas pocas expresiones de un parloteo elogioso y de vanas repeticiones, sino un sentimiento sensato en el corazón. La oración es sensible a muchas cosas diferentes. A veces oramos con un sentido de pecado, otras veces con un sentido de misericordia que necesitamos o recibimos, y otras veces con un sentido de que Dios está listo para otorgarnos su misericordia y perdón. Debido a que comprendemos el peligro del pecado, sentimos a menudo en oración nuestra necesidad de misericordia. Nuestra alma siente. Ese sentimiento nos hará suspirar y gemir, y ablandará el corazón. La oración correcta puede rebosar del corazón cuando está presionada por el dolor y la amargura. Cuando Ana oraba por un hijo, la Biblia dice, con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, y el Señor escuchó su oración y concibió y dio a luz al gran profeta Samuel, 1 Samuel 1:10. David describe algunas de sus oraciones diciendo, cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Salmos 69:3. David clama, llora, se debilita su corazón, languidece en sus ojos. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aun la luz de mis ojos me falta ya. Salmos 38:8-10. Ezequías gemía como una paloma. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Fortaléceme. Isaías 38:14. Efraín se quejaba delante del Señor y el Señor escuchó su clamor. He oído a Efraín que se lamentaba. Jeremías 31:18. En el Nuevo Testamento encontramos las mismas cosas. Pedro lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Cristo clamó con voz fuerte y lágrimas en sus oraciones. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue sordo a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Cristo clamó y lloró debido a su sentido de la justicia de Dios, de la culpabilidad del pecado y de los dolores del infierno y de la destrucción. Encontramos gran consuelo en los salmos cuando expresan nuestra interna sensibilidad en oración. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Y mis súplicas. Porque ha inclinado a mi oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Salmos 116:1-4. En todas las situaciones que hemos mencionado, y en cientos más que podríamos citar de las Escrituras, usted puede ver que la oración lleva en sí misma una sensibilidad, una disposición de sentimiento, y a menudo tiene un sentido de lo espantoso que es el pecado. Cuando abrimos nuestro corazón y alma a Dios en forma sincera y sensible en nuestras oraciones, entonces recibirá a veces un dulce sentido de misericordia que le alienta, le consuela, le fortalece, le reaviva y le ilumina. Por esa razón David abre su alma para bendecir, alabar y admirar la grandeza de Dios por su amor y compasión por pecadores tan menospreciables. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 103:2-5. Las oraciones de los santos a veces están llenas de alabanza y acción de gracias. Este es un gran misterio. El pueblo de Dios ora con sus alabanzas, como está escrito. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-7. Cuando usted ora de Dios con una gratitud sensible por las misericordias que ha recibido de su mano, su oración es poderosa a los ojos de Dios. Esa oración prevalece con él indeciblemente. A veces en oración, nuestra alma tiene un sentido de la misericordia que necesitamos recibir.
Esto llena nuestra alma de fervor como David oró. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Segunda de Samuel 7, 27, 28. Jacob, David, Daniel y otros recibieron un sentido de que Dios quería bendecirlos. Esto los animó a orar, no a tropezones, trancas y barrancas, a rachas, no para repetir de manera descuidada unas pocas palabras escritas en un papel, sino para clamar delante del Señor acerca de su situación en forma ferviente, poderosa y persistente, siendo sensibles, digo sensibles, de sus necesidades, de su miseria, y de la disposición de Dios de mostrarles a ellos su misericordia. Oración. Oh Señor, a veces gimo bajo la agonía de pecados no confesados y sin haberme arrepentido de ellos. Perdóname por pensar que puedo esconder de ti mis pensamientos más íntimos. Gimo cuando veo los terribles efectos que el pecado tiene sobre mi vida y sobre las vidas de otros. Gimo y agonizo sobre el estado de este mundo caído y por el mal que le causan los enemigos crueles y sin corazón de tu reino. Oro ahora por misericordia, y te pido que me confirmes mediante tu palabra que la victoria está ciertamente ganada por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, a medida que oro, te alabo y te doy gracias por tus preciosas promesas de las Escrituras que puedo aplicar a las necesidades y agobios de mi vida diaria. Te alabo porque por medio del sacrificio que hiciste en la cruz, he recibido misericordia sobre misericordia tanto en esta vida como en la venidera. Usa mis aflicciones, oh Dios, para demostrar tu amor y poder, sabiduría y fidelidad, incluso para la alabanza de tu gloria. La oración debe ser afectuosa. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Oh, cuánto calor, fortaleza, vida, vigor y afecto encontrará en la oración correcta. Puede orar en su corazón con las palabras de estos salmos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42, 1. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Salmos 119, 40. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmos 119, 174. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos 84, 2. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmos 119, 20. Note esta oración. Quebrantada está mi alma de desear. Oh, cuánto afecto puede haber en la oración. Encontramos una devoción semejante en Daniel. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9, 19. Cada sílaba lleva una gran vehemencia y urgencia en ella. Esto es lo que el apóstol Santiago llama la oración ferviente, u oración eficaz. Y eso es lo que se dice una y otra vez de Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Jesús tenía sus afectos extendidos hacia Dios buscando su mano ayudadora. Oh, cuán lejos está la mayoría de las personas de los ejemplos de la Biblia cuando oran. En la opinión de Dios, la oración debe ser hecha con fervor y urgencia. Ay. La mayoría de las personas no tiene conciencia del deber de la oración. Y para las que lo tienen, temo que muchas de ellas no le prestan atención a abrir el corazón o el alma de Dios de forma sincera, sensible y afectuosa. Demasiados se contentan con simples ejercicios de labios para afuera, oraciones dichas de forma mecánica, diciendo entre dientes unas pocas oraciones imaginarias. Cuando sus afectos están verdaderamente involucrados, e involucrados de tal manera que su alma no se va a distraer con nada, sino a concentrarse en el bien deseado, usted disfrutará de comunión y consuelo con Cristo. Y a esto han dedicado los santos sus fuerzas y han perdido su vida, antes que quedarse sin la bendición que Dios tenía reservada para ellos. Oración. Querido Padre, te amo con todo mi corazón y mi ser. Tú me has dado vida y luz en Cristo Jesús. Me has dado un mundo en el que toda la creación apunta hacia ti y a tu divino carácter y gracia.
Me has dado la oportunidad de unirme a todos los santos en oración por la Iglesia y por su establecimiento en todos los lugares de la tierra. Anhelo verte en toda tu belleza y excelencia, y eso anhelo me fortalece en mi peregrinación. Anhelo que vengas de nuevo en poder y gloria. Anhelo la redención de toda la creación, que gime ser liberada de la sujeción a la decadencia. Me deleito en la promesa de que habrá un tiempo cuando lo veremos todo cara a cara en vez de verlo reflejado borrosamente como en un espejo. Lléname ahora con tu Santo Espíritu como un medio para no solo amarte de forma perfecta, sino para fortalecerme para las tareas que tengo aquí en la tierra. Te lo pido por el amor de Jesús. Abra su corazón a Dios. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Cuando usted ora, abre su corazón o su alma de Dios. La oración es desahogarse, es aliviarse al derramar su corazón ante Dios, es abrir afectuosamente su alma en solicitudes, suspiros y gemidos. David dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Salmos 38, 9. Y en el Salmo 42, 2, 4 agrega: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Note especialmente sus palabras. Derramo mi alma dentro de mí. Esta expresión significa que en la oración usted entrega toda su vida y fuerzas a Dios. Y en otro lugar David declara: Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmos 62, 8. En este tipo de oración Dios nos promete liberarnos, a nosotros pobres criaturas, de la cautividad. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 4, 29. La oración debe ser un abrir el corazón o el alma de Dios. Esto muestra la excelencia del espíritu de oración. La oración se centra en el gran Dios del universo. Alguien puede preguntar: ¿cuándo acudir y presentarse ante Dios? Nuestra respuesta es que el que de verdad ora de Dios, lo hace cuando ve un vacío en todas las cosas debajo del cielo, cuando se da cuenta de que solo en Dios hay verdadera satisfacción para el alma. Pablo escribió: Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Primera de Timoteo 5, 5. David expresa el mismo sentimiento. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos 71, 1, 5. Para orar correctamente, usted debe hacer que Dios sea su esperanza, morada y su todo. La oración correcta ve que todo lo demás, en comparación con Dios, es relativo y no merece la pena. Y que eso lo hace la oración, como dije antes, en una forma sincera, sensible y afectuosa. Oración. Oh Señor, mis enemigos me rodean por todas partes, incluso mis enemigos espirituales. Me hubieran hundido de nuevo en el lodo cenagoso de mi pecado y derrotado. Me hubiera seducido de nuevo a pecar. Me hubieran arrastrado a otros a pecar contra mí. Protégeme, oh mi Dios. Envía a tus ángeles ministradores para atender a mis necesidades. Que edifiquen una cerca protectora a mi alrededor para que los dardos del maligno no lleguen a mi corazón. Oh Señor, te entrego toda mi vida. ¿A quién puedo acudir sino a ti, oh Dios? Tú eres mi fortaleza y mi redentor. Pongo mi confianza en ti y no temeré, porque tú estás en tu trono y yo estoy siempre delante de ti por medio del sacrificio de Cristo Jesús. En su nombre elevo mis oraciones. La oración por medio de Cristo. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios.
Debemos añadir por medio de Cristo a toda consideración de la oración con el fin de saber si es o no una verdadera oración, aunque en apariencia pueda parecer eminente y elocuente. Cristo es el camino. Jesucristo es la persona por medio de la cual tenemos acceso a la presencia de Dios. Sin Cristo, nuestros deseos no caerán bajo el cuidado de Dios. Las Escrituras lo indican muy claramente, porque Jesús declaró: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Y notemos, además, que Jesús también dijo: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Así lo hizo Daniel cuando oró por el pueblo de Dios. Lo hizo en el nombre de Cristo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Daniel 9:17. Y encontramos que David hizo lo mismo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, es decir, en el nombre de Cristo, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmos 25:11. No todos los que mencionan el nombre de Cristo en oración auténtica, oran verdadera y eficazmente a Dios en el nombre de Cristo o por medio de él. La parte más difícil en la oración es acercarse a Dios por medio de Cristo. Una persona puede ser sensible a las obras del Señor y desear sinceramente su misericordia y, no obstante, no ser capaz de ir a Dios por medio de él. La persona que acude a Dios por medio de Cristo debe primero tener conocimiento de él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y los que acuden a Dios por medio de Cristo deben estar posibilitados de conocerle. Si he hallado gracia en tus ojos, dijo Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Éxodo 33:13. Nadie sino el Padre puede verdaderamente revelar a Cristo Jesús a su alma. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Acudir a Dios por medio de Cristo Jesús significa que Dios le ha puesto a usted bajo la sombra del Señor Jesús, como una persona es puesta bajo un refugio para su protección. De ahí que David a menudo llama a Cristo su escudo, refugio, torre, castillo y roca de defensa. Véase los Salmos 18, 27 y 28. David ora de esta manera no solo porque vence a sus enemigos por medio de Cristo, sino porque a través de él haya gracia con Dios el Padre. De igual manera, Dios le dijo a Abraham en una visión: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Por tanto, la persona que acude a Dios por medio de Cristo debe tener fe, mediante la cual pone su confianza en Él, de manera que se presenta ante Dios en Cristo. La persona que tiene fe ha nacido de Dios o ha nacido de nuevo, de modo que llega a ser uno de los hijos de Dios. Queda unido por la fe a Cristo y hecho miembro de Él. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:5-6. Por lo tanto, le digo a usted que ha nacido de nuevo, como un miembro de Cristo usted puede acudir a Dios. Usted puede orar como un miembro de Cristo, de modo que Dios le ve como una parte de Cristo, como una parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Está unido a Él por elección, conversión, iluminación y por el Espíritu Santo que le ha sido puesto en su corazón por Dios. Porque somos miembros de su cuerpo. Efesios 5:30. Así, pues, podemos acudir a Dios en los méritos de Cristo, en su sangre, en su justicia, en su victoria e intercesión. Podemos estar en la presencia de Dios, ser aceptados en aquel que Él ama. Véase Efesios 1:6. Porque usted es un miembro del Señor Jesucristo, porque está bajo esta consideración, es admitido en la presencia de Dios y puede acudir a Dios en oración. Por virtud de su unión con Cristo, recibe el Espíritu Santo que mora en usted. Por esta razón, usted está habilitado para abrirse, derramarse, a sí mismo delante de Dios en oración, con su atención centrada en usted y con su disposición de responder. Oración. Oh Señor, te doy las gracias porque acudo a ti por medio de Cristo Jesús en todas mis oraciones, porque su sangre derramada a mi favor me limpia de mis pecados y me habilita para acercarme al trono de la gracia.
Quiero reconocer más conscientemente mi necesidad de Jesús en todo lo que hago, y especialmente en mis oraciones. Que yo pueda honrarle más al buscar glorificarte a ti en todas mis oraciones. Enséñame a orar por todas aquellas cosas que serán buenas para el progreso de tu iglesia. Inspírame mediante tu Espíritu Santo a orar por aquellas personas y cosas por las que tú hubieras orado, en la confianza de que escucharás y responderás a mi oración elevada a ti en el nombre y por el amor de Jesús. Amén. Comentario del Salmo 25, 11. Algunos estudiosos, eruditos, de la Biblia han enseñado, junto con Bunyan aquí, que Daniel, David, Moisés y algunos otros santos del Antiguo Testamento conocieron a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en su estado anterior a la encarnación, antes que naciera. Jesús probablemente lo enseñó también a Mateo 22, 41, 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La explicación de este versículo es que David vio al Mesías, el Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios antes de que naciera y oró llamándole Señor. Él vio y escuchó a Dios el Padre decir a Dios el Hijo: siéntate a mi derecha. Jesús pregunta: si esto es así, ¿cómo puede el Mesías ser también el hijo de David? Los escribas y los fariseos no querían admitir la implicación de que Cristo Jesús existía como el Hijo de Dios antes de nacer de María, por eso no se atrevieron desde aquel día a preguntarle más. Véase también Marcos 12, 36. Lucas 20, 42 y la aplicación de Pedro de este pasaje en Hechos 2, 34. Hay muchos nombres del Antiguo Testamento, tales como escudo, refugio y torre, que los cristianos los han aplicado a Cristo Jesús. La oración en el Espíritu Santo. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Orar por medio de Cristo, orar en unión con Cristo y orar con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo dependen tanto uno de otro que encontrará que es imposible que nuestras oraciones puedan ser oraciones aparte de esa relación. Aunque algunas oraciones pueden ser famosas, aparte de Cristo y del Espíritu Santo, Dios las rechaza. Porque sin un abrir sincero, sensible y afectuoso del corazón a Dios, su oración será solo de labios para afuera. Si sus oraciones no son elevadas por medio de Cristo, Dios no les va a prestar atención. De igual manera, si sus oraciones no son presentadas con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, puede suceder que esté actuando como los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño. Recuerde este doloroso incidente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Levíticos 10, 1, 3. Hablaré más sobre esto más adelante. Mientras tanto, recordemos que aquellas cosas que no son pedidas por medio de la enseñanza y ayuda del Santo Espíritu no pueden ser de ninguna manera según la voluntad de Dios. Pablo escribió a los romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26, 27. Ninguna persona o iglesia en el mundo puede acudir a Dios en oración excepto mediante la ayuda del Espíritu Santo. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, 18. Comentaré brevemente sobre estas escrituras debido a que contienen tan completa revelación del espíritu de oración y de la incapacidad de la persona para orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Pues ¿qué hemos? Consideremos primero a la persona que está hablando, es el apóstol Pablo y mediante su persona hablan también todos los demás apóstoles. Parece como si estuviera diciendo:
Nosotros los apóstoles, siervos extraordinarios de Dios, maestros edificadores, algunos de los cuales fueron llevados en el Espíritu al paraíso, no sabríamos cómo pedir, si no contáramos con la ayuda del Santo Espíritu, véase Romanos 15, 16. Primera de Corintios 3, 10. Segunda de Corintios 12, 4. Por supuesto, nadie va a pensar que Pablo y sus compañeros no eran capaces de hacer cualquier tarea para Dios como cualquier pastor, papa o prelado orgulloso. Podían haber escrito un libro de oraciones para el pueblo también como los que hoy conocemos. No estaban para nada menos capacitados en gracia o dones que cualquier papa o prelado, pero ellos decidieron no escribir un libro de oraciones. Pero vean lo que pasa hoy, los sabios de nuestro tiempo se sienten tan capacitados que conocen al dedillo tanto la manera como la materia de sus oraciones. Pueden establecer una oración para cada día y escribirlas para un día determinado que vendrá dentro de 20 años. Escriben una para Navidad, otra para el Domingo de Resurrección, y otras para los 6 días siguientes a esas fechas. Han determinado también cuántas sílabas deben decirse en cada una de sus oraciones en sus ejercicios públicos. Ya tienen oraciones escritas para que se digan en el día de cada santo para las generaciones venideras. Algo que los mismos apóstoles no se atrevieron a hacer, no se sintieron capaces de hacer en una manera tan profunda. Pedir como conviene, no lo sabemos, no conocemos la realidad de las cosas por las que deberíamos orar, tampoco conocemos los propósitos por los cuales tenemos que orar, ni tampoco el medio por el cual orar. No conocemos ninguna de estas cosas aparte de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Debemos orar por comunión con Dios por medio de Cristo. Debemos orar por fe, por justificación, por gracia, y por un corazón verdaderamente santificado. No sabemos nada acerca de estas cosas a menos que el Espíritu nos dirija a orar por ellas. Las Escrituras declaran, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 11. El apóstol habla aquí de las cosas espirituales e internas que el mundo no conoce. Oración. Amoroso Padre, te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu Santo sobre mí para ungirme, llenarme, usarme, enseñarme a orar como debo. Padre Celestial, nada soy limitado a mis escasos recursos humanos. Fortaléceme para poder obedecerte y llevar a cabo las tareas que me has asignado hoy. Motívame a orar más allá de cualquier oración escrita para expresarte verdaderamente mis más profundos anhelos y necesidades. Te alabo cuando tu Espíritu Santo me revela algún pecado no confesado que está bloqueando mi camino hacia una comunión más profunda contigo, y gracias por mi Salvador Cristo Jesús que está siempre dispuesto a interceder por mí. Ayúdame a ser más amoroso y más compasivo con los que necesitan mi ayuda, mi cuidado y compasión por medio de Jesucristo. Amén. Comentario. Bunyan estaba en este tiempo escribiendo y luchando a favor del derecho del pueblo a orar sin la condición de tener que hacerlo usando el libro de oración común de la Iglesia Anglicana de ese tiempo. Él estaba determinado a enseñar a los que no conocían otro método de orar, lo que las Escrituras enseñan acerca de cómo podían elevar sus propias oraciones a Dios. En estos años Bunyan se encontraba en la cárcel por predicar y hacer sus propias oraciones en público. La oración y la palabra de Dios. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Jesús mandó. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Mateo 6, 6, 8. Oramos cuando lo hacemos dentro del ámbito de la palabra de Dios. Y es una blasfemia, o en el mejor de los casos una vana repetición, cuando la petición es contraria a la Biblia. David, por tanto, mientras oraba, mantuvo sus ojos en la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma, clamó, vivifícame según tu palabra, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Salmos 119, 25, 28. Es cierto, el Espíritu Santo no aviva y anima inmediatamente el corazón del cristiano que ora sin la palabra, sino que lo hace con y por medio de la palabra.
El Espíritu Santo lleva la palabra al corazón, y la abre para nosotros de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va, y también a razonar y suplicar conforme a la palabra. Esta fue la experiencia de Daniel, aquel gran profeta de Dios. Daniel, comprendiendo por la palabra que la cautividad de los hijos de Israel estaba a punto de terminar, elevó su oración a Dios conforme a las Escrituras. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:1-3. De forma que, en la medida que el Espíritu es el consolador y el consejero del alma, cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, será guiado por la palabra de Dios y orará conforme a su enseñanza y promesas. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo dejó de orar por liberación, aunque su vida peligraba. Dijo que podía orar a su Padre y que Él podía enviarle 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Véase Mateo 26. 53, 54. Si hubiera habido una palabra para eso en las Escrituras, Jesús habría estado muy pronto lejos de las manos de sus enemigos y los ángeles le habrían ayudado inmediatamente, pero las Escrituras no garantizaban este tipo de oración porque Él tenía que morir por nuestros pecados. La verdadera oración, pues, debe ser conforme a la palabra de Dios y sus promesas. El Espíritu debe dirigir mediante la palabra la forma y la sustancia de la oración. ¿Qué, pues? Pregunta Pablo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. No hay comprensión sin la palabra. Porque si la gente rechaza la palabra de Dios, ¿qué sabiduría tienen? Jeremías 8:9. Oración. Bendito Padre Celestial, así como Pablo deseaba usar palabras acertadas en sus oraciones mediante la dirección del Espíritu Santo, yo también pido que me reveles las promesas y palabras de las Escrituras que puedo aplicar para mis situaciones particulares en la vida. Oro pidiendo que me guíes en la aplicación de tu palabra en la oración, de forma que pueda hacerlo conforme a tu voluntad y ser entonces capaz de manifestar tu glorioso y amoroso poder a todos los que me rodean. Te lo pido por el amor de Jesús. La oración por la Iglesia. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esta cláusula, para el bien de la Iglesia, incluye todo lo que tiende a honrar a Dios, o es para el adelanto de Cristo o para el beneficio de su pueblo. Porque Dios, Cristo y su pueblo están tan ligados uno con otro que cuando se ora por el bien de uno, entonces la Iglesia, la gloria de Dios y el adelanto de Cristo deben ser todos incluidos. Porque así como Cristo está en el Padre, así están los santos en Cristo, y cuando usted ora por otros cristianos está tocando la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, si usted ora por la paz de Jerusalén, está orando por lo que Dios requiere de usted. Porque Jerusalén nunca estará en completa paz hasta que no esté en el cielo. Y no hay nada que Cristo desee más que tenerla allí con él. Ese es también el lugar que Dios le ha dado a ella por medio de Cristo. De modo que el que ora por la paz y el bien de Sión, o de la Iglesia, pide en oración por aquello que Cristo ha comprado con su sangre. Y también por aquello que el Padre le ha dado a él como el premio por esto. El que ora por esto, debe orar por abundancia de gracia para la Iglesia y por ayuda en contra de todas sus tentaciones. Que Dios no permita que nada impida su desarrollo. Y que todas las cosas sirvan al fin para su bien. Que Dios la guarde sin mancha. Las Escrituras nos han enseñado a orar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24. 25. Deberíamos orar para que Dios proteja y defienda a los hijos de Dios para su gloria, en medio de una nación retorcida y perversa. Esta debe ser nuestra oración diaria. Y esta es la sustancia de la propia oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Todas las oraciones de Pablo van en la misma dirección, como lo muestra claramente una de ellas.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9, 11. Como podemos ver, la oración de Pablo fue breve y, no obstante, está llena, de principio a fin, de buenos deseos para la Iglesia, para que pueda proseguir e ir adelante en la mejor forma espiritual, y sus miembros sean irreprochables, sinceros y sin mancha, hasta el día de Cristo, a pesar de todas las tentaciones y persecuciones que vengan. Oración. Amoroso Padre Celestial, confieso que muchas de mis oraciones son de verdad egoístas, porque me olvido de orar por el bien de tu Iglesia y por el bienestar de tus siervos en todo el mundo. Demasiado a menudo, creo sencillamente que todo lo que se haga en la Iglesia será hecho por ti sin necesidad de mis oraciones. Te doy las gracias por el gran honor que has concedido a todos los cristianos, al hacer que sus oraciones cuenten para el bien de tu Iglesia y para la santificación de los creyentes. Por favor, sigue inspirándonos mediante tu Espíritu y tu palabra para que podamos conocer tu voluntad para la Iglesia. Que seamos como Daniel y oremos por el regreso de los israelitas a Jerusalén. Que oremos por las cosas que tú tienes en mente para tu Iglesia en la tierra. Te pido por estas cosas en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Ore en la voluntad de Dios. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una fama sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. La verdadera oración se somete a la voluntad de Dios y dice: hágase tu voluntad. Mateo 6, 10. Por lo tanto, se espera que el pueblo del Señor, junto con sus oraciones y todo lo que tiene, se ponga con humildad a los pies de su Dios para que Él disponga de todo ello como mejor considere conforme a su sabiduría celestial. De modo que cuando ponemos todo nuestro ser a su disposición, no dudamos que Él responderá a nuestras oraciones en una forma que será la mejor para nuestro beneficio y para su gloria. En consecuencia, cuando los santos de Dios oran con sumisión a la voluntad de Dios, no discuten o dudan o cuestionan, sino que confían en fe en el amor de Dios y en su bondad para con ellos. Reconocen que ellos no siempre son sabios y que Satanás puede estar aprovechándose de ellos, para orar por aquellas cosas que, si las consiguen, nunca serían para la gloria de Dios ni para el bien ni el beneficio de su pueblo. Juan escribió en su carta: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Porque como ya he dicho antes, la petición que no es presentada ante Dios en el Espíritu Santo y por medio de Él no será respondida, porque está fuera de la voluntad de Dios, porque solo el Espíritu sabe cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 9. Pablo también escribió a los romanos: no sabemos qué pedir. Romanos 8, 26. Fíjese bien en esto. No sabemos qué pedir. Si no pensamos acerca de esto, o si no entendemos su significado en el espíritu y en la verdad, podemos idear, como Jeroboam hizo, otra forma de adoración, tanto en forma como en sustancia, diferente a la revelada en la palabra de Dios. Y Jeroboam dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno, hasta Dan. Primera de Reyes 12, 26, 30. Pablo dice que debemos orar como debiéramos hacerlo. Y esto nosotros no lo podemos hacer mediante todas nuestras artes, habilidades e ingeniosidades de hombres o ángeles. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo
Nada más, debe ser el Espíritu mismo quien nos ayude en nuestras debilidades, no el Espíritu y nuestros deseos. Lo que el hombre pueda imaginar e ingeniar mediante su propio cerebro es una cosa, y lo que se nos manda y debemos hacer es otra muy diferente. Muchos piden y no reciben, porque piden de forma incorrecta, y de esa manera nunca están ni siquiera cerca de disfrutar de las cosas que solicitan. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Orar simplemente al azar aparte de un libro de oraciones no va a satisfacer a Dios, ni tampoco va a hacer que Él responda a sus oraciones. Mientras que usted está orando, Dios está examinando su corazón para ver de qué raíz y espíritu brotan sus oraciones. Juan escribió. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Y Pablo también escribió. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. Dios responde solo a aquellas peticiones que son conforme a su voluntad, y nada más. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a orar conforme a su voluntad. Él es el único ser capaz de escudriñar todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Sin el Espíritu Santo, aunque tuviéramos 1000 libros de oraciones, no sabríamos cómo deberíamos orar, especialmente debido a que tenemos debilidades que nos incapacitan por completo para hacerlo conforme a su voluntad. Oración. Ven Espíritu Santo, mora en mi corazón y alma, mente y espíritu. Revélame las cosas de la mente y de la voluntad de Dios con el fin de que pueda orar conforme a sus planes para mí y para su iglesia. Guíame mientras leo las Escrituras para que pueda ver las promesas que Dios tiene para mí y para su iglesia, y enséñame a orar y a reclamar estas promesas en su nombre. Perdóname por mi poca fe, la cual falla demasiado a menudo en confiar en que tú estás de verdad obrando para mi beneficio y para mi bien por medio de Cristo Jesús. El Espíritu vence nuestras debilidades. Nosotros somos tan débiles que, sin el Espíritu Santo, no podemos pensar, ni siquiera contando con cualquier otro recurso, un pensamiento correcto acerca de Dios, de Cristo, o de las bendiciones que Él ha reservado para todos los que le aman. Por lo tanto, el salmista dice de los impíos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10:4. Los malvados se pueden imaginar que Dios es un ser tal cual son ellos. Antes del diluvio, Dios miró lo que pasaba en la tierra y vio, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Y dicen las Escrituras que cuando Noé presentó su sacrificio a Dios después del diluvio, percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. A menos que el Santo Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, no podemos pensar correctamente del Dios a quien oramos, de Cristo por medio de quien oramos, o de las cosas por las que deberíamos pensar, ni tampoco cómo debemos dirigirnos a Dios. El Espíritu Santo es quien nos revela todas las cosas de Dios y nos ayuda a entenderlas. Por esa razón Cristo dijo a sus discípulos, cuando les prometió enviarles el Espíritu Santo, el Consolador, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16:14. Es como si les hubiera dicho, yo sé que por naturaleza estáis en la oscuridad y en la ignorancia en relación con la comprensión de muchas cosas. Aunque procuréis ir por este lado o el otro, todavía permanecéis en la ignorancia. El velo está tendido sobre vuestro corazón, y solo el Espíritu Santo puede retirar ese velo y daros entendimiento espiritual. La oración correcta debe ser hecha tanto en la expresión exterior como en la intención interior. Debe proceder de lo que el alma logra entender en la luz del Espíritu Santo. De otra manera la oración será condenada como una abominación y será en vano, porque el corazón y la lengua no están unidas en la misma intención, y tampoco lo harán a menos que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades y flaquezas. Y esto lo sabía muy bien David cuando afirmó, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Salmos 51:15. Supongo que la mayoría podemos imaginar que David podía hablar y expresarse a sí mismo tan bien como otros, también como cualquiera de nuestra generación, como queda claramente manifestado por sus palabras y sus obras. Sin embargo, cuando este buen hombre, este profeta, fue a adorar a Dios, el Señor tuvo que ayudarle.
Sabía que no podía hacer las cosas por sí mismo, de modo que oró. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Salmos 51:15. No podía decir correctamente ni una sola palabra a menos que el Espíritu Santo le diera la expresión apropiada. Recuerde que Pablo escribió claramente. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Oración. Oh Señor Dios, te doy las gracias por las bendiciones de tu palabra y de tu Espíritu, porque mediante tu palabra puedo conocer muchas de las cosas profundas de ti, y mediante tu Espíritu puedo entender y aplicar estas cosas profundas a mi vida y en mis conversaciones con otros. Reconozco muy bien mis debilidades y mi incapacidad para conocer o hacer alguna cosa buena aparte de ti, y te doy gracias por tu Espíritu Santo, quien está siempre presente para ayudar en todo tiempo de flaqueza o dificultad. Por favor, continúa dirigiéndome en los caminos de la rectitud por amor de tu nombre. El Espíritu y la oración eficaz. Para orar eficazmente debemos hacerlo con el Espíritu Santo, porque sin él mostramos lo tontos, hipócritas, fríos e impropios que somos en nuestras oraciones. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones son deplorables para Dios. Jesús declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Mateo 23:14. Dios no toma en consideración la calidad de nuestra voz, ni el aparente fervor y afecto de nuestra forma de orar, si el Espíritu Santo no nos está ayudando en nuestras oraciones. Sin la dirección del Espíritu Santo, el hombre, como hombre, está tan lleno de debilidad, que no es capaz de expresar una palabra, un pensamiento o una oración limpia y aceptable a Dios por medio de Cristo. Por esta razón fueron rechazados los fariseos, a pesar de todas sus oraciones. Los fariseos se distinguían por sus muchas palabras. Se les conocía por el mucho tiempo que pasaban en oración, pero no tenían el Espíritu Santo que los ayudara. De modo que oraban solo con sus flaquezas y debilidades. Se quedaban muy cortos en que sus oraciones fueran una apertura sincera, sensible y afectuosa de sus almas a Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Las oraciones que ascienden al cielo son las que son enviadas por el Espíritu Santo. Solo esa oración es eficaz. Solo el Espíritu Santo puede mostrar claramente a una persona su naturaleza pecaminosa, y llevarla así a la disposición de orar. Como acostumbramos a decir, hablar es solo hablar y eso es solo una adoración de labios. Tenemos que ser conscientes de la miseria del pecado. La maldición de la hipocresía está en la mayoría de los corazones y acompaña a muchos miles de personas que oran. Pero ahora el Espíritu mostrará amablemente a la persona su pecado, donde se encuentra en su crecimiento espiritual y lo que probablemente va a sucederle separado de Cristo. El Espíritu Santo mostrará también la intolerabilidad de nuestra condición aparte de la fe en el Salvador. Nos convencerá eficazmente del pecado y de la miseria en la que vivimos sin el Señor Jesús, y así nos pondrá en una forma dulce, seria, sensible y afectuosa en el camino de orar a Dios conforme a su palabra. Jesús prometió: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Juan 16:7-11. Incluso aunque las personas vieran sus pecados, sin la ayuda del Espíritu Santo no orarían. Porque se alejarían de Dios y perderían toda esperanza de misericordia. Esto es lo que les sucedió a Adán y Eva, a Caín y Judas. Cuando una persona es de verdad sensible a su pecado y a la maldición de Dios, resulta difícil persuadirla para que ore. Aparte de la influencia del Espíritu Santo, un pecador dirá: «Es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón». Jeremías 18:12. El pecador ha llegado a menudo a la conclusión: «Soy una criatura tan vil, desgraciada y maldita, que Dios nunca me tendrá en cuenta». El Espíritu Santo viene y calma a la persona. Ayuda a la persona a elevar su rostro a Dios dejando que penetre en su corazón un sentido de la misericordia divina y así la anima a acudir a Dios. Por esta razón al Espíritu se le llama el Consolador. Oración. Amado Padre Celestial, perdóname por estar tan ciego a tu obra en mi vida.
Confieso que no te he glorificado y que no he reconocido por completo la obra maravillosa de tu Santo Espíritu en mi vida. Perdóname por no reconocerte como el Padre lleno de amor y de gracia que eres, y por fallar en darte las gracias por llevarme mediante tu Espíritu de las tinieblas a tu luz admirable, incluso cuando estaba predispuesto a vivir mi propia vida sin tenerte a ti en cuenta ni a tus intereses. Que yo pueda honrarte ahora llevando a otros al conocimiento de las buenas noticias de cómo obras en nuestra vida, incluso cuando todavía somos pecadores, a fin de que aprendamos a orar por medio del Espíritu Santo. La forma correcta de orar. Nadie sabe cómo acudir a Dios en la forma correcta a menos que aprenda a orar y hacerlo en el Espíritu Santo con su ayuda. Las personas pueden decir fácilmente que van a Dios por medio de su Hijo, pero es muy difícil para ellas hacerlo en la forma correcta y como a Dios le agrada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe mostrarnos el camino para ir a Dios e incluso qué hay en él que lo hace tan deseable. Moisés oró. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Éxodo 33:13. Jesús enseñó que el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16:14. Aun si usted llegó a ver su miseria y pecado, y sabe que el camino a Dios es por medio de Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo nunca reclamaría su parte en Dios, en Cristo o en su misericordia. Oh, qué abrumador es para el pobre pecador que llega a ser sensible a su pecado y a la ira de Dios decir en fe esta palabra: Padre. Puedo decirles que la gran dificultad está en esto mismo. Cuando una persona es consciente de su pecado, tiene temor de llamar a Dios Padre. Oh, dice el pecador, no me atrevo a llamarle Padre. Por consiguiente, el Espíritu Santo tiene que cultivar en el corazón de estas personas el deseo de decir Padre. Es algo muy grandioso y una gran tarea para cualquiera llamar a Dios Padre con conocimiento y creyendo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Cuando digo invocar a Dios como Padre con conocimiento, quiero decir, saber lo que es ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Y cuando digo llamar a Dios Padre creyendo, quiero decir, que el alma crea, y por buenas razones, que la obra de la gracia está operando en él. Esa es la manera correcta de invocar a Dios como Padre. No muchos llaman a Dios Padre con conocimiento y fe cuando repiten de memoria el Padre Nuestro. Esta es la vida de la oración. Cuando mediante el Espíritu Santo una persona ha sido hecha sensible a su pecado y sabe cómo acudir al Señor buscando misericordia, invoca a Dios como Padre bajo la dirección del Espíritu. Esa palabra dicha en fe es mucho mejor que 1000 oraciones, como los hombres las llaman, que están escritas y son leídas en una manera formal, indiferente y tibia. Pablo escribió para animar a los cristianos con esta verdad central. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Gálatas 4:6. Oh, cuán cortos se quedan los que consideran suficiente aprender ellos, y enseñar a sus hijos, a repetir mecánicamente el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles y otras oraciones así. Cuando, como Dios sabe, son insensibles a su condición, a la miseria de su pecado y a lo que es acercarse a Dios por medio de Cristo. Pobres almas. Considere su triste situación. Clame a Dios para que le muestre su confusión, su ceguedad e ignorancia, antes de empezar a invocar a Dios como Padre o enseñarles a sus hijos a hacerlo. Recuerde que decir que Dios es su Padre cuando ora o conversa, sin ninguna experiencia de su obra de gracia en su alma, es como decir que es cristiano cuando no lo es. Eso es mentir. Usted dice: Padre Nuestro, y él dice: blasfemas. Usted dice que es un verdadero cristiano, pero Dios dice: mientes. Nuestro Señor resucitado le dijo a la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:8-9. Y le dijo también a la iglesia en Filadelfia: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis 3:9. Y tanto más grande es el pecado cuando el pecador se jacta de su pretendida santidad, como hicieron los judíos ante Cristo según leemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, lo que llevó a Cristo a hablarles en términos bien claros acerca de su condenación por todas sus hipócritas pretensiones. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo:
Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8, 39, 47. Oración. Oh Padre. Perdóname por todas las veces que he dado por supuesta la bendita oportunidad de llamarte Abba Padre. Desde que fui adoptado por ti por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador, me has dado el privilegio de acudir a ti con la confianza de un hijo. Confieso que a veces lo he hecho de una forma infantil sin contar mis bendiciones y sin tener en cuenta el gran precio que tú pagaste para que yo pudiera llamarte Padre. Por favor, continúa derramando sobre mí las obras de tu gracia por amor de Jesús. 14. Amén. Ore como Jesús enseñó. Le gusta repetir la oración que enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, 9. ¿Conoce usted el significado de estas primeras palabras de la oración de Jesús? ¿Puede usted de verdad clamar junto con otros cristianos: Padre nuestro? ¿Ha nacido de verdad de nuevo? ¿Ha recibido el espíritu de adopción? ¿Se ve a sí mismo en Cristo, y puede acudir a Dios como una parte de Él? ¿O es usted un ignorante de estas cosas y todavía se atreve a decir: Padre nuestro? ¿Es el diablo de verdad su padre? ¿Es usted un perseguidor enfurecido de los hijos de Dios? ¿Los ha maldecido en su corazón muchas veces? Debido a que se manda a los cristianos orar diciendo Padre nuestro, la chusma pecadora, ciega e ignorante del mundo siente que debe usar también las mismas palabras: Padre nuestro. ¿Y ora usted diciendo santificado sea tu nombre con todo su corazón? ¿Procura usted el avance, con toda sinceridad e integridad, del nombre, santidad y majestad de Dios? ¿Concuerdan su corazón y conversaciones con estas palabras? ¿Se esfuerza por imitar a Cristo en todas las obras de justicia que Dios espera de usted y le anima a hacer? Es así si usted es uno de los que pueden clamar de verdad con el permiso de Dios: Padre nuestro. ¿O es la imitación de Cristo uno de sus menores pensamientos a lo largo del día, de modo que es usted un maldito hipócrita? ¿Quiere usted de verdad que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo? ¿O el sonido de su trompeta le hará huir desesperado, espantado de ver cómo resucitan los muertos y temeroso de tener que dar cuentas de todo lo que haya hecho estando en el cuerpo? ¿Le resulta totalmente desagradable pensar tan solo en esto? Si la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, ¿significaría eso su ruina? En el cielo nunca hay uno que es rebelde contra Dios. Si usted es un rebelde en la tierra, va camino del infierno. Piense acerca de las demás peticiones en el Padre Nuestro. Cuán triste se les vería a estas personas y con cuánto terror andarían de un lado a otro por la tierra, si ellos supieran cuánta mentira y blasfemia procede de su boca incluso en sus más pretendidos momentos de santidad. Quiera el Señor despertarle y enseñarle, en toda humildad, para que usted tenga cuidado y no sea imprudente y precipitado en su corazón, y mucho menos con su boca. Cuando comparezca delante de Dios, como dice el sabio: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5, 2. Especialmente cuando llama de Dios Padre sin contar con la bendita experiencia y la seguridad de haber nacido de nuevo cuando se presenta delante de Él. Oración. Padre amado. Yo sé que he repetido, quizá miles de veces, la oración que tu Hijo enseñó sin pensar de verdad en lo que estaba haciendo. Soy consciente de que soy un cristiano, un creyente nacido de nuevo, que tiene todo el derecho a llamarte Padre, pero me doy cuenta y confieso que he tomado ese privilegio bastante a la ligera.
Confieso que ha habido muchas veces que si tu voluntad se hubiera cumplido y si tu reino hubiera venido, tal como yo oraba, muchos de mis planes y formas de vivir se habrían visto radicalmente alterados. Ayúdame en el futuro, al tiempo que tu espíritu me dirige y me estimula, a decir de verdad con todo mi corazón la oración del Señor. Dirígeme a orar con fervor y esperanza para que esa oración sea respondida en mi vida ahora como también cuando vengas de nuevo. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Eleve su corazón a Dios. La verdadera oración, la que es aceptada por Dios, debe ser hecha con el Espíritu Santo, porque solo Él puede levantar el alma o el corazón a Dios en oración. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:1-3. Es decir, en toda obra para Dios, y especialmente en la oración, si el corazón y la lengua van a concordar debe estar preparado por el Espíritu de Dios. En verdad, la lengua es por sí misma muy capaz de funcionar sin ninguna clase de temor o sabiduría. Pero cuando la lengua expresa la respuesta del corazón, y dicho corazón está preparado por el Espíritu Santo, entonces habla según los mandamientos y deseos de Dios. Recuerde las poderosas palabras de David cuando dijo que elevaba su corazón y alma a Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Salmos 25:1. Es demasiado para cualquiera levantar su corazón y alma a Dios sin el poder del Espíritu. Pienso, por consiguiente, que esa es una de las grandes razones por la que se llama al Espíritu de Dios Espíritu de súplica. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Zacarías 10:10. El Espíritu Santo ayuda al corazón cuando presenta sus súplicas. Por lo tanto, escribió Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. A eso se refiere también el texto que hemos estado considerando. Oraré con el Espíritu. Si no está el corazón en ello, la oración es como un sonido sin vida. Y un corazón nunca orará a Dios a menos que sea levantado por el Espíritu Santo. Oración. Te doy gracias, Padre, por el don de tu Santo Espíritu, por el don de las Sagradas Escrituras y por el don de gracia para tus siervos, tales como Juan Bunyan, a fin de que tu voluntad sea conocida por mí y también por otros muchos. Te alabo por hacer resplandecer tu luz reveladora sobre Bunyan cuando él se encontraba en la oscuridad de su celda en la cárcel. Te doy gracias por mostrarle los muchos pasajes de las Escrituras que él ha usado en sus estudios de la oración y la vida cristiana. Y te alabo y te doy gracias también porque aunque Bunyan ha pasado de este mundo al siguiente, él todavía habla. Te pido que me inspires a fin de que yo pueda hacer por los demás lo que tú has hecho por mí a través de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Juan Bunyan. ¿Cómo orar en el Espíritu? La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Juan Bunyan, Cárcel de Bedford, 1662. Capítulo 1. La verdadera oración. Dios nos manda que oremos. Nos manda que los hagamos en público y en privado. La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Por tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal con Él. Cuando oramos frecuente y activamente, nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, tanto para aquellos por los que oramos como para nosotros mismos. La oración abre nuestro corazón a Dios. Nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, aunque vacía, hasta rebosar. En nuestras oraciones, los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Podría dedicar muchas palabras a distinguir entre la oración pública y la privada. Podría también distinguir entre la oración en el corazón y la oración expresada en voz alta. A veces también podría hablar en cuanto a las diferencias entre los dones y las gracias de la oración. Pero prefiero dedicarme a mostrarle tan solo el corazón de la oración, sin lo cual todos nuestros gestos piadosos, tanto de las manos como de los ojos y de la voz, no tendrían ningún propósito. Necesitamos aprender y aplicar lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo escribió y nos dio un ejemplo. Oraré con el Espíritu. 1 Corintios 14:15. Por lo tanto, les diré.
Primero, lo que es la verdadera oración. Segundo, lo que es orar con el Espíritu Santo. Tercero, lo que es orar con el Espíritu y con la mente. Y cuarto, cuáles son algunos usos y aplicaciones de lo que hemos explicado acerca de la oración. La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Esta definición incluye 7 cosas que debo explicar en detalle en las siguientes páginas. Primero, sus oraciones deben ser sinceras. Segundo, sus oración mi falta, errí mi muslo. Mea. 11 y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Jeremías 31, 18, 19, la sinceridad es siempre igual en una persona, ya sea que ore en un rincón a solas o delante de todo el mundo. La sinceridad no sabe cómo llevar 2 máscaras diferentes, una para aparentar delante de los demás y otra en un rincón para un momento breve con Dios. Los cristianos sinceros deben tener a Dios. Deben estar con Él en lo que ellos conocen como el deber placentero de la oración del corazón. La oración sincera no es de labios para afuera, porque Dios examina el corazón. La oración del corazón mira de Dios. La oración del corazón y del alma que Dios reconoce es aquella oración de sus hijos que va acompañada de sinceridad. Oración. Oh Señor, mi Dios, deseo que tú me encuentres a mí como Jesús halló a Natanael a lo largo del camino, en oración de profunda sinceridad y devoción a ti. Confieso que algunos de mis motivos para orar han sido egoístas e interesados. Reconozco que a menudo no he dedicado tiempo a examinar mi corazón y a abrirlo completamente delante de ti en oración. Por el contrario, he acudido a ti buscando solo cosas que yo quería que tú hicieras por mí. Me inclino ante ti, oh Dios, en humilde sometimiento, y te pido que pongas en mí un corazón limpio y me des un espíritu recto. Al examinar mi propio corazón, acudo a ti en completa sinceridad de que seré conocido como tuyo y tú serás conocido como mío, para que tu Hijo pueda ensalzarme cuando nos encontremos, para que no haya nada falso en mí, para que me sienta libre de orar en el nombre del Salvador sabiendo que estoy limpio por su sangre expiatoria. ¿Cómo orar por misericordia? La oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. La oración no es soltar unas pocas expresiones de un parloteo elogioso y de vanas repeticiones, sino un sentimiento sensato en el corazón. La oración es sensible a muchas cosas diferentes. A veces oramos con un sentido de pecado, otras veces con un sentido de misericordia que necesitamos o recibimos, y otras veces con un sentido de que Dios está listo para otorgarnos su misericordia y perdón. Debido a que comprendemos el peligro del pecado, sentimos a menudo en oración nuestra necesidad de misericordia. Nuestra alma siente. Ese sentimiento nos hará suspirar y gemir, y ablandará el corazón. La oración correcta puede rebosar del corazón cuando está presionada por el dolor y la amargura. Cuando Ana oraba por un hijo, la Biblia dice, con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, y el Señor escuchó su oración y concibió y dio a luz al gran profeta Samuel, 1 Samuel 1:10. David describe algunas de sus oraciones diciendo, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Salmos 69:3. David clama, llora, se debilita su corazón, languidece en sus ojos. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aun la luz de mis ojos me falta ya. Salmos 38:8-10. Ezequías gemía como una paloma. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco. Fortaléceme. Isaías 38:14. Efraín se quejaba delante del Señor y el Señor escuchó su clamor. He oído a Efraín que se lamentaba. Jeremías 31:18. En el Nuevo Testamento encontramos las mismas cosas. Pedro lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Cristo clamó con voz fuerte y lágrimas en sus oraciones.
En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue sordo a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Cristo clamó y lloró debido a su sentido de la justicia de Dios, de la culpabilidad de pecado y de los dolores del infierno y de la destrucción. Encontramos gran consuelo en los salmos cuando expresan nuestra interna sensibilidad en oración. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mi oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Salmos 116, 1, 4. En todas las situaciones que hemos mencionado, y en 100 oraciones deben ser sensibles. Tercero, sus oraciones deben servir para abrir afectuosamente su alma a Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. Cuarto, si quiere que sus oraciones sean eficaces, debe orar con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Quinta, para que sus oraciones sean respondidas conforme a la voluntad de Dios, debe orar por cosas tales como las que Dios ha prometido, o que sean conforme a su palabra, la Biblia. Sexta, sus oraciones no debieran ser egoístas, sino que debieran tener en mente el bien de la Iglesia así como el de otros. Séptimo, debería orar siempre en fe y con sometimiento a la voluntad de Dios. Oración. Oh Dios, las presiones de mi vida tan ocupada pesan sobre mí, y confieso que no he dedicado tiempo a desarrollar una familiaridad y compañerismo profundos contigo. No he abierto en realidad mi corazón a ti, ni tampoco he dedicado tiempo a conocer por experiencia la disposición de tu corazón hacia mí. Ayúdame a que durante los próximos días dedique tiempo a aprender acerca de la verdadera oración por medio de un hombre del que se enseñoreó el Espíritu Santo mediante la oración, que supo lo que era aprender acerca de ti dentro de las paredes de la cárcel. Ayúdame a orar a fin de conocerte mejor. Ayúdame a orar a fin de que pueda ser fortalecido para dar testimonio delante de los que necesitan aceptar la verdad del Evangelio de tu amado Hijo, en cuyo nombre oro. Amén. La oración sincera. Debo recordarle que la oración es abrir el corazón o el alma de Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la Iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Recuerde, sus oraciones deben siempre abrir sinceramente su corazón o alma de Dios. La sinceridad es una gracia que corre a través de todas las gracias de Dios en nosotros. La sinceridad debería controlar e impregnar todas las acciones de un cristiano. Si sus acciones no son sinceras, entonces usted no va a tener la aprobación de Dios. Lo que debe ser cierto en cuanto a las acciones sinceras será igualmente verdad de la oración. David habla de esto cuando menciona sus propias oraciones. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Salmos 66, 17, 19. La sinceridad es un elemento crucial en la oración. A menos que seamos sinceros, Dios no va a considerar nuestras palabras como una oración en el mejor sentido. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Salmos 16, 2, 4, y Dios también nos dice: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12, 13. El Señor ha rechazado muchas oraciones por su falta de sinceridad. Dios dijo por medio de los profetas: y no clamaron a mí con su corazón, es decir, con sinceridad, cuando gritaban sobre sus camas óseas. 7, 14. Sus oraciones eran pretenciosas. Sus oraciones eran hipócritas, un espectáculo para que los vieran los demás. Oraban para ser aplaudidos por sus ruidosas oraciones. Jesucristo elogió a Natanael por su sinceridad cuando estaba sentado bajo la higuera. Leemos: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 47. Supongo que este buen hombre estaba abriendo su corazón a Dios en oración debajo de la higuera.
Jesús sabía que oraba con un espíritu sincero y genuino delante del Señor. La sinceridad es uno de los principales ingredientes en la oración que llevan a Dios a escucharla y considerarla. Así, pues, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8. ¿Por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? Porque la sinceridad le lleva a abrir su corazón a Dios con toda sencillez y a hablarle de su situación claramente y sin equívocos, evasivas. La sinceridad en la oración estimula su corazón a condenar su pecado sin rodeos, sin ocultar los hechos, intenciones o sentimientos bajo falsas excusas ni disimulos. Cuando oramos de corazón, clamamos a Dios con ganas sin halagarnos a nosotros mismos o elogiar nuestra justicia. El Señor le declaró al profeta Jeremías: escuchando, he oído a Efraín que se le lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí